Continuamos ahora con el comando mover, si no me equivoco, ¿sí? Entonces para esto vamos a borrar todo lo que tenemos aquí. Sí, vamos a borrarlo, igual podemos crearlo nuevo, ningún problema, ¿sí? Nos quedamos con estos dos de aquí, vamos a crear una polilínea, ¿sí? Ahí está. Y luego, ¿qué más? A ver, bueno, usamos el comando copiar, clic derecho y de aquí hacia aquí. Bien, listo. Entonces vamos a ver ese comando mover, ¿ya? Vamos nuevamente a este menú que dice modificar, vamos al botón que dice mover y aquí tenemos las opciones dentro de mover. Comenzamos con la primera, que es la más sencilla. Bien, en la parte inferior el mensaje que se resalta es que te dice debes elegir, ¿no? Y luego clic derecho o escape para cancelar, ¿no? Entonces nuevamente vamos aquí a copiar, perdón, mover, vamos a mover, a ver, esta figura, clic derecho y luego te dice mover de dónde a dónde, ¿no? Podría moverlo aquí o quizás podría mover otra vez, ¿no? Digamos de esta esquina, clic derecho, perdón, de esta figura, moverlo hacia la parte superior de aquí y ahí tendría, ¿no? La figura, ¿sí? Son pequeñas aplicaciones. Vamos a pasar ahora a todo el menú que está detrás de todo esto. Me refiero a lo que continúa en el menú de copiar, por ejemplo, en la capa seleccionada. Entonces, estas dos opciones son muy similares a los que hemos visto anteriormente, así que vamos a tratar de explicarlo ya un poco más rápido porque las cuentas son exactamente las mismas, ¿ya? Bien, entonces para esto vamos a elegir a ver, estamos en la capa activa, entonces quiere decir que todos estamos dibujando en la capa 0. ¿Bien? Entonces vamos a darle control Z solamente para regresar estas figuras ahí. Y aquí recordemos que todo está en la capa 0. Bien, pasemos entonces con con esta opción de mover. ¿Qué nos dice la primera opción? Te dice mover a la capa seleccionada. Bien, para eso otra vez recordemos que aquí en este programa existen dos opciones o dos elementos claves al momento de manejar capas. La primera es seleccionar, que es cuando yo hago clic en una capa y se pone de ese color azul, y la otra que es activar la capa, y esa por ejemplo sería este contorno azul que tú ves. Eso indica que esta capa está activada. Bien, entonces esto vamos a verlo poco a poco. Veremos entonces la primera opción de copiar. Como te expliqué, este rectángulo azul es la capa seleccionada y este rectángulo al contorno netamente es una capa activada. Teniendo eso en cuenta, entonces vamos a la opción de mover, vamos a la opción de mover to selected layer. Entonces debemos entender que lo que está aquí de mover no es exactamente desplazar un elemento de un lugar a otro, sino lo que va a hacer es desplazar un elemento y moverlo a otra capa. Eso es lo que me dice este menú. No solamente desplazar de un sitio a otro, sino aquí es mover entre capas, ¿ya? Entonces vamos a la primera opción, ¿sí? Nos aparece este menú que hemos visto ya, creo, muchas veces, en la cual se indica elementos, bueno, diferentes opciones para la selección de elementos. Primero, la opción de elementos visibles, es decir, estos elementos visibles voy a enviarlos a la capa seleccionada. Si yo lo dejo esto así como está, voy simplemente al botón de OK. Esto se va a mover a la capa rectángulos. Vamos ahí. Y bueno, se ha ocultado, se ha borrado. ¿Por qué se ha ocultado? Porque la capa rectángulos está apagada. Si yo la prendo, ahí tendré los elementos que he desplazado. ¿Sí? ¿Sencillo? Sí, ¿verdad? Bien. Control Z.
A ver, ahí está. ¿Está vacío? Sí, muy bien. Pasemos al siguiente, que como tú has visto es exactamente muy similar. Y la opción te dice objetos seleccionados. Bueno, en este caso entonces tengo que elegir objetos. A ver, como es rectángulos voy a elegir los dos rectángulos, ¿sí? Y estos dos voy a enviar esa capa, voy a enviarlos a la capa rectángulo. Vamos aquí, mover, ajá. Y aquí me indica incluso, ¿no? 4 objetos seleccionados. Probablemente hayan dos dobles rectángulos, es decir, un rectángulo sobre otro, por eso que son 4. Probablemente. Igual no hay ningún problema. Si a ti te aparece 2, quiere decir que entonces sean solamente 2 figuras. En mi caso, como aparece 4, probablemente hayan duplicados en su mismo sitio. Bien. Entonces, como yo sé que son los elementos elegidos, doy OK. Y todo esto de ahí pues se pasa a esa capa rectángulo. Es por eso que si yo apago la capa 0 o la prendo, solamente me quedan las líneas, ¿verdad? En cambio, en la capa rectángulo, pues van a estar los dos rectángulos que yo he copiado. Y probablemente aquí esté un duplicado. Vamos a confirmar eso. Clic derecho. Sí, ¿no? Ahí está el duplicado, ¿ves? Bueno, control Z, no hay ningún problema. Y listo, ¿sí? Aquí vamos a borrar, suprimir. Y suprimir los duplicados. Ah, entonces aquí hay un triple. A ver, borro. Ahí sí, borro uno más, debería desaparecer. Ah, bueno, entonces ya está. Resulta que aquí había 3 copias de ese rectángulo. Bueno, ahora pasemos a la siguiente opción, que es la de mover. ¿Qué más nos toca aquí? A ver. La capa seleccionada rectángulos. ¿Ya? Aquí ocurre algo interesante, mira. Esta opción de aquí va a dar vueltas en sí misma. ¿Por qué? Porque mira, afuera yo tengo la capa elegida rectángulos. ¿Sí? Tengo la capa elegida rectángulos. Y de esa capa elegida rectángulos voy a mover a la misma capa rectángulos. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? A ver, nuevamente. Recuerda que este menú que estoy ingresando aquí es el de mover a la capa seleccionada. Es decir, que la capa que tenga elegida aquí se va a mover lo que yo configure. Pero si yo aquí elijo esta opción de capa seleccionada, se va a mover a la capa rectángulos lo que esté en la capa rectángulos. ¿Se entiende? Es por eso que este es un elemento que da vueltas en esta opción. Por lo tanto, esta de aquí puedo obviarla porque no va a pasar nada, va a dar simplemente vueltas. Bien, siguiente. Siguiente me dice, voy a tomar los elementos de la capa activa. Como te mencioné, este rectángulo azul que tú ves ahí del contorno, o medio morado, no pareciera, medio azul oscuro. Ese es el elemento o la capa activa. Por lo tanto, si yo aquí marco, incluso aquí me dice -0 porque es la capa 0, ¿no? Entonces eso voy a pasar a la capa rectángulo, darle OK y ahí aparece. Entonces de esa manera la capa rectángulos, en la que antes solamente habían rectángulos, ahora están las las 3 polilíneas que teníamos en la capa 0. Y claramente en la capa 0 ya no hay absolutamente nada. Todo está en la capa rectángulo. Muy bien. Ahora tenemos la siguiente opción. Vamos aquí, modificar, mover. ¿Qué más nos dice? De la capa específica, ¿no? Entonces, bueno, aquí podríamos enviar todo esto a la capa 0. Si vamos a regresarlo, ¿sí? Para poder aplicar esa opción. ¿Sí? Todos, ¿sí? De esa manera todos los elementos ahora pasan a formar parte de la capa 0 y la capa rectángulos está vacía. Entonces ahora sí, a ver, pasemos aquí, mover. Nos dice de las capas específicas, a ver.
En este caso, en la capa 0 están estos 5 elementos. Entonces yo podría poner aquí, elegir una capa y podría elegir la capa 0. Doy ahí OK. Ninguno. Creo que no lo he elegido, me parece. Sí, no lo había elegido. Entonces aquí pongo mi cursor y ya me figura como mensaje preliminar o previo el botón de 0, ¿no? Que tú ves ahí abajo. Pues quiere decir que hay una capa específica y esa es la capa 0. Bien. Entonces si yo doy OK, lo que va a pasar es que de la capa 0 se van a pasar a la capa rectángulo, que es la capa elegida. Enciendo y ahí veo claramente lo que acabamos de realizar. Bien, entonces nos damos cuenta para qué sirve esto, ¿no? Vamos a darle control Z, ¿sí? Ahí regresamos esto, ¿sí? Ahí está, esto está vacío, muy bien. Y ahora pasemos a ver qué otra opción nos queda en mover, que sería la última, objetos, bueno, todos los objetos. Recuerda que esta última opción lo que hace es elegir todos los objetos que haya, ya sean objetos ocultos u otros, ¿no? Quizás aquí podríamos ocultar esto de aquí, ¿no? Para que nos demos cuenta, ¿no? Está oculto, ¿sí? Y aún así lo va a buscar y lo va a tomar y lo va a mover, ¿no? Voy ahí a darle OK. Y ahora en la capa rectángulos ya tengo los elementos. Y mira, parece ser que tenía otros elementos por ahí, no, otras líneas. Quizás estos hayan sido de la capa línea, estos de aquí, muy probablemente, ¿no? Entonces vamos a borrarlos, ¿sí? Ya que eran elementos, me parece, de otras capas que yo tenía ocultas. Entonces ha buscado todos los elementos ocultos, visibles, etc. y los ha movido a esa capa. Y veremos ahora las dos últimas opciones, porque cuando ingresamos a este menú de copiar, mover, nos mostraba aquí dos opciones al final, ¿sí? Entonces, estas dos opciones vamos a explicarlas. A ver, la primera opción que dice Append Attributes es respecto a los atributos de nuestro dibujo. Ocurre que, digamos, si yo desmarco esta casilla, no la marco, ¿sí? Si yo no la marco, lo que va a hacer es que no va a considerar aquellos atributos de las figuras, ¿no? O de los trazos. Es decir, ¿qué pasaría si estos elementos tuviesen un color específico, por ejemplo, ¿no? un ancho? Entonces, estas propiedades no se van a tomar en cuenta al momento de hacer este desplazamiento. Entonces la primera hace eso. La segunda, de igual manera, si es que yo no la marco, va a obviar aquellas acciones o atributos, pero netamente de los vértices. Pero aquí nos dice de la polilínea. Entonces nos hace la aclaración de que esto solamente afecta a polilíneas. Ocurre que hay polilíneas que yo podría crearlas, ¿sí? Con diferente cota, por ejemplo, ¿no? Z diferente, Z diferente. Entonces esos ya serían atributos de un punto, entonces, o de un vértice. Eso es lo que me indica aquí, que si yo desmarco esa opción, no me va a considerar las propiedades de cada vértice, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta ello, ¿ya? Si bien no hemos aprendido todavía a modificar ciertas propiedades, vamos a verlo posteriormente. Pero en cuanto a estas dos opciones de aquí, yo te recomendaría que lo dejes marcado, ¿sí? Lo dejas marcado, va a ser mucho más sencillo. De hecho, al inicio sería bueno que lo tengamos ahí activado todo el tiempo, ya que nos puede convenir el desplazar con sus propiedades o atributos, tanto de la figura o del trazo como de los vértices.
Entonces, por ahora, o casi siempre, vamos a utilizar esta opción marcada, ¿sí?